Benvidos, grazas pola vosa presencia. Nada, vos presento a María Ángeles López Romero, que é a asesora educativa institucional e a responsable desta área da Fundación Edelvives. A idea un pouco é, despois do convenio que acabamos de asinar con eles, pois explicarvos un pouco como é toda a súa proposta STEAM, tanto de dispositivos como de transformación de aulas e logo tamén de acompañamento. Así que a deixo a ela con vos e despois pois, podedes preguntarlle todas as dúbidas que teñades. Agradecemos tamén a Edelvives esta proposta que nos ofrece, que esperamos que sexa boa e interesante para todos. Moitas grazas. Muchas gracias, Juana. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer, aunque siempre da penita no poder ir presencialmente a Galicia, pero es un placer poder vernos con todos vosotros a través de esta videoconferencia. Como bien decía Juana, pues hemos suscrito un convenio de colaboración para que podamos, por un lado, desde Fundación Edelvives, facilitar todos los servicios relacionados con pues la reforma de espacios, la digitalización de centros, la dotación de equipamientos tecnológicos, etcétera, etcétera, pero que, por otro, pues también eso redunde en beneficio de todas las escuelas católicas gallegas, ¿no? Yo, dentro de las responsabilidades que tengo en la Fundación Edelvives, pues se incluye también la de coordinar el área de espacios con sentido. Esta es un área que queremos especialmente en Fundación porque nos da muchas alegrías, porque nos permite ver materializados los proyectos. A veces en educación sabéis que cuesta mucho tiempo ver la materialización de las inversiones que uno hace a todos los niveles, ¿no? Pero cuando uno decide reformar un espacio, ve el resultado y ve el efecto que provoca, ¿no? Absolutamente transformador. Y si hay un lema que define el trabajo que hacemos desde Fundación Edelvives, es que precisamente procuramos acompañaros en los procesos para transformar la realidad educativa y al final, como efecto, la sociedad, ¿no? Para hacer de este un mundo mejor. Y parece raro hablar de un mundo mejor cuando estamos tratando de reforma de espacios y de dotación tecnológica, pero como nos van a contar los compañeros de Fundación que van a llevar adelante este webinar, pues los espacios hablan de nosotros mismos, dicen muchas cosas. Y en esa comunicación que realizan los espacios, pues se puede transmitir todo el mensaje, toda la identidad, todo el carisma de las escuelas católicas, ¿no? Esa es la intención nuestra, ponernos a vuestro servicio para que vuestros espacios hablen de vosotros y de todo lo que aportáis a la sociedad. Y bueno, pues voy a ceder la palabra en primer lugar a Josep María Nonay, que es asesor institucional. Hoy está conectado desde Barcelona, aunque tenga detrás la misma estantería que yo, pero está en Barcelona, yo me encuentro en Madrid, aunque soy de Sevilla. Tengo una voz muy propia porque mi madre es de Cazalla de la Sierra, de donde se hace el anís, pero es fruto del catarro, no del anís. Pero sí que bueno, nos encontramos en 3 lugares diferentes. Está también con nosotros Sheila Simbardají, que es nuestra compañera arquitecta de Espacios con Sentido, que está en Zaragoza. Y como digo, os voy a dejar en sus manos, pero no os ciñáis solo a escuchar lo que ellos tienen que contaros. Estamos aquí para resolver vuestras dudas, para que nos planteéis vuestras inquietudes, para, bueno, pues de alguna manera informaros sobre todo aquello que pueda seros útil a la hora de plantearos cualquier tipo de necesidad de digitalización tecnológica, de competencias STEAM y de reforma de espacios. Así que nada, creo que comienza Josep María, ¿verdad? Pues todo tuyos. Muchas gracias por tus palabras, María Ángeles. Gracias a Escuelas Católicas. También veo a Santiago Durán por aquí. Buenas tardes a todos. Soy Josep María Nonay y sí, normalmente estoy en Barcelona, pero hoy estoy más cerquita, estoy en Durango. Estoy un poco más cerca. Bueno, pues primero voy a empezar yo y luego va a continuar Sheila.
En el momento que empecemos a compartir nos veremos. Si hay alguna cosa o algún problema nos decís. Y si no, como dice María Ángeles, al final resolvemos dudas y preguntas. Pues voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no? Sí, Sí, pero perfecto. estamos viendo toda la pantalla, ¿eh? No solo la presentación. Ah, no me sale el botoncito abajo de... Arriba en presentación de diapositivas, Sí. más arriba, Arriba a la derecha. a la derecha. No, no, no. Más hacia la derecha Sí, a la tienes el derecha. botón en grande. Al lado del azul, Más a la Al lado. derecha, más a la derecha. Arriba. a la izquierda. No, te has pasado. Ahí en visual, en presentación de diapositivas. Disculpad, es que siempre me aparecía que abajo a la derecha. Al lado del botón azul, Josep María. En la parte izquierda, botón azul a la izquierda. El botón de la izquierda del botón. Ahí. Ahí. Aquí. Sí. Gracias. Ay, disculpad, ¿eh? Nada. Pero ahora no me pasa, ¿eh? Cuando le doy al pasador no me pasa. Vaya. A ver si es que estás en... Ahora se ha movido. Sí. Ah, ya sé lo que ha pasado, perdonad. Es que estoy en la última. Claro. Esto es lo que tiene el directo, disculpad. Ahora. Hay que Ahora. decir en descargo de Josep María que acaba de llegar de otra cita y vamos cambiando de tema y cuesta a veces situarnos, pero nada, no hay problema. Ya estamos. Bueno, pues la propuesta esta de espacios consentidos es una propuesta muy global, muy 360 grados, para acompañar a aquellos colegios e instituciones, como puede ser una institución concreta o escuelas católicas que lo proponéis a vuestros centros adheridos, que se plantean una transformación, reflexión de sus espacios educativos, ¿no? Para que muestren realmente quién sois y cómo educáis, ¿no? Según Bazáez, en el año 2007, decía que el espacio educativo puede definirse como la unión de los espacios físicos, lo que acontece en ese espacio físico, desde los materiales, las mesas, la luz, la ventilación, las dimensiones, juntamente con aspectos organizativos. ¿Cómo organizamos esa clase? Funcionales y estéticos. La distribución, la disposición de los materiales propios del ambiente del aprendizaje. O sea, una cosa es el espacio físico, que puede ser muy bonito y puede estar muy bien distribuido, pero el espacio también es cómo organizamos y lo que ocurre en ese espacio, incluso la estética, ¿no? Por tanto, espacio educativo es un término que abarca muchas dimensiones de lo que acontece en el aula, ¿no? Puedes tener a lo mejor un aula un poco destartalada, pero utilizar una metodología muy actual o muy innovadora, ¿no? Lo que intenta Espacios con Sentido a través de la propuesta de las formaciones que hacemos y el asesoramiento es que todo vaya en una línea. ¿Cómo quiero educar? Y que ese espacio ayude a esa manera y a esa identidad de cada colegio y de cada institución. Que todo vaya en la misma línea, que no una cosa esté diciendo una cosa y otra cosa esté diciendo otra. Y también Loris Malaguzzi nos dice que los niños tienen 3 maestros. El primero son sus compañeros, el aprendizaje entre iguales, la cantidad de cosas que aprenden de sus compañeros de clase. El segundo, todos aquellos adultos que los rodean, educadores, profesores, maestras, papás, mamás, abuelos, monitores, monitoras, entrenadores, entrenadoras.
Y el tercero es el espacio, el entorno construido, desde su habitación, desde su casa y las horas que se pasan en nuestros espacios educativos o en vuestros colegios, ¿no? Pues el espacio enseña más de lo que nos pensábamos que enseñaba, ¿no? Son importantes los compañeros y las personas que interactúan en ese espacio, pero también tiene mucho valor cómo está distribuido y construido ese espacio. Tanto los espacios educativos enseñan y comunican. A veces comunican muy poco y a veces comunican demasiado. Yo puedo estar diciendo que en mi centro educativo trabajamos de forma cooperativa, pero si me paso por las clases y veo esta distribución de espacios, esos espacios están comunicando otra cosa, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar y reflexionar cuando estéis en vuestros colegios, ¿qué está comunicando mis clases? ¿Qué comunican mis pasillos? ¿Qué comunica mi patio? ¿Qué comunica mi entrada en el colegio? Porque están diciendo cosas de vosotros y de vosotras, de vuestra identidad y de vuestra manera de educar. El problema que ha pasado con los espacios es que nos encontramos unos espacios. Yo llego nuevo a un colegio y me encuentro una sala de profes así. Y hago como mía esa sala de profes, ¿no? Y nadie hace como una mirada más crítica hacia esos espacios, ¿no? Primero, que está comunicando, ¿no? Si yo quiero que mis alumnos, el valor del orden y la organización sea un valor a tener en cuenta y educar, y entran en la sala de profes y ven lo que se ve en esta foto, pues estoy diciendo una cosa, pero estoy haciendo otra, ¿no? Y se dan como por buenas muchas cosas en los colegios, ¿no? Un formador que tuve yo de espacios, él decía, si esto no lo tendrías así en tu casa, en un colegio tampoco, ¿no? Y a veces, o por falta de mantenimiento, o falta de reflexión, o falta de rigor o de reflexión en torno a los espacios, damos por buena una serie de cosas que no se tendrían que dar por buenas, ¿no? Y el primer factor a tener en cuenta siempre es la seguridad, ¿no? Pero ¿por qué no la belleza y la estética también son valores a educar a través de los espacios, ¿no? ¿Y mis espacios de mi colegio están educando también en esa línea o están educando en otra línea, ¿no? ¿Y por qué no también en toda la identidad religiosa del centro? Nuestras imágenes que ponemos en las clases, en los pasillos, dan respuesta a las necesidades de los alumnos de hoy, a sus necesidades hacia la sensibilidad religiosa, la apertura a la trascendencia, la pregunta de sentido, la clase de Reli, o siguen siendo unas imágenes que siguen ahí y van pasando los años y se van incluso perdiendo color y quedan como si fueran ya de blanco y negro, ¿no? Es una reflexión también que os invito a hacer, ¿no? ¿Qué imágenes sagradas de nuestra identidad cristiana estamos dando a nuestros alumnos? ¿Son siempre las mismas? ¿Tenemos en cuenta la edad de los alumnos? ¿Qué quiero transmitir con esa imagen, no? Yo visito muchos colegios, ¿no? Y a veces les pregunto a los pastoralistas, dando una vuelta por el colegio, ¿no? Y que todas las simbología de Jesús es una cruz con un Cristo crucificado y sufriendo, ¿no? Y les planteo la pregunta, ¿desde infantil hasta cuarto de secundaria tenemos que dar siempre la misma imagen de un Jesús crucificado sufriendo? ¿Podemos poner otro tipo de imagen, un Cristo pascual que está en la cruz, pero ya sin ese dolor, ¿no? De la cruz, o una cruz sin Jesús como símbolo de los cristianos, ¿no? Otro tipo de imagen, ¿no? Por tanto, los espacios y la simbología que utilizamos también están diciendo de qué manera estáis transmitiendo vuestra manera de evangelizar o de dar a conocer vuestro carisma o vuestros fundadores y fundadoras, ¿no? También os invito, pues, a actualizar o a repensar esas imágenes y esos símbolos, ¿no? Que damos a los alumnos, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta que los alumnos cambian. La media en este país de España
en 20 años ha crecido 20 centímetros, ¿no? Y las clases siguen siendo las mismas y nuestros alumnos cada vez abultan más, ¿no? Y cada vez se mueven más y cada vez necesitan otras cosas que a lo mejor antes no necesitaban, ¿no? Por temas culturales o temas de la sociedad actual, ¿no? Por tanto, si los alumnos a nivel físico ya miden más, tendremos que adaptar a esos espacios también a esta necesidad solamente física. Imaginaros las otras necesidades de los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes que se pasan tantas horas y tantos días en vuestras aulas, ¿no? Vuestras aulas, vuestros espacios fomentan el bienestar y el bien ser de vuestros alumnos y de vuestros profesores. Un elemento crucial también es la sala de profes, ¿no? ¿Qué mensaje estoy diciendo a mis profes según el espacio que les he facilitado como sala de profes? ¿Facilita el diálogo? ¿Facilita el trabajo personal? ¿Facilita el trabajo cooperativo? ¿O es un almacén de papeles y papeles y papeles, ¿no? Todos los espacios podríamos reflexionarlos, ¿no? Con esta casuística de ¿facilitan aquello que yo quiero que ocurra en ese espacio? ¿O ocurre totalmente al revés, ¿no? Por tanto, los espacios nos los hemos encontrado con un diseño asumido, aprendido, a veces no centrado en las personas, sino en el contenido o solo en el docente. Acordaros de los años de las tarimas, ¿no? ¿Por qué se ponía tarima? Pues estábamos dando un mensaje, pues que el docente está en un nivel superior, ¿no? Por tanto, cualquier intervención en un espacio habla, y si no hacemos intervención también, porque ya nos está bien, ¿no? Y por eso le llamamos a este proyecto espacios con sentido, porque nos encontrábamos con muchos espacios sin sentido y sin reflexión. También nuestra experiencia como Fundación Edelweiss nos hemos dado cuenta que muchos colegios están cambiando las metodologías, los roles de los alumnos, la manera de intervenir los alumnos, la manera también que las familias entran más o menos en las aulas o en el proyecto educativo. Un cambio muy profundo de metodologías, ¿no? ¿Los espacios van a la par en ese cambio metodológico o no van a la par, ¿no? Y aquí intervienen muchos criterios, ¿no? Criterios arquitectónicos, se ponen de moda una serie de estilos o ahora todo de un color o unas medidas y nos sumamos a esa moda a veces sin reflexión, ¿no? O a veces también criterios de diseñadores, no ponemos nuestros espacios en manos de diseñadores, se queda todo muy bonito y muy chulo, pero no hay reflexión en torno a esa transformación, ¿no? O a veces puramente los criterios son económicos. No tengo presupuesto y no puedo cambiar los espacios como a mí me gustaría cambiarlos, ¿no? Y apuesto por otro tipo de intervención, ¿no? A nivel económico. Y a veces también los espacios van marcados por la legislación educativa. Ahora la LOE dice que la STEAM es una nueva competencia. Tenemos aulas que posibiliten ese trabajo y que potencien el trabajo de las STEAM. O la legislación también, o todo el tema de las bibliotecas, ¿no? Si yo transformo una biblioteca, estoy lanzando un mensaje a los alumnos, a los profes y a las familias que para mí la lectura es importante y que el espacio donde se va a leer va a ser agradable, va a ser adecuado a la edad de los alumnos, a sus necesidades, ¿eh? Y luego también a la presión de las empresas de muebles, que te llega ese pedazo catálogo al colegio con un montón de sillas, un montón de mesas y que no sabes ni cómo colocarlas ni dónde colocarlas y necesitas el catálogo de IKEA también como para que te dé ideas, ¿no? Y luego también copiamos modelos de otros países, sobre todo países nórdicos o de Italia, ¿no? También hay modelos italianos en toda la zona de Reggio Emilia, de que también copiamos esos modelos, ¿no? O a veces hay preferencias institucionales, ¿no? Que la institución dice, pues ahora todos los pasillos de nuestra institución van a ser de color azul, porque el color azul es nuestro color, o bueno, o llegáis a un acuerdo con Fundación Edelweiss para que transformemos todos vuestros espacios
en función de vuestra identidad y manera de educar, ¿no? Y a veces es el mismo profesor que toma iniciativas en su aula para adecuar esos espacios a su metodología y a sus alumnos, ¿no? Pues en este cambio, ahora también forzado por toda la nueva ley educativa y los cambios de currículum, pues también puede ser una oportunidad para transformar los espacios, ¿no? Para nosotros, ¿qué es un espacio educativo con sentido? Pues es un espacio que refleje identidad, que en ese espacio se vean y se materialicen los valores, creencias y manera de entender la educación de ese colegio o de esa institución, que reflejen el ADN del colegio. Yo entro en una casa de una persona que no conozco y solo viendo el comedor o la cocina o la habitación, puedo saber si a esa persona le gustan las plantas, si lee, si no lee, si es ordenado, si no es ordenado. Entrando en un colegio, solo entrando y con el espacio, tendría ya que ser un reflejo de vuestra identidad. Ya García, ya hace menos, en el año 2018, nos decía que en los espacios hay experiencias espaciales compartidas entre usos y usuarios que terminan construyendo la identificación individual y colectiva. Os pondré un ejemplo muy claro para que veáis la importancia del espacio, teniendo clara la identidad. Los del Barça han llevado muchos años jugando en el Camp Nou y este año están de crisis porque se han tenido que ir a jugar a otro campo, a Montjuïc. Le han puesto banderas del Barça, lo han puesto todo del Barça, lo han tuneado. Pero hay culés que no quieren ir a Montjuïc porque dicen que la experiencia no es la misma, ¿no? Y es el mismo equipo el que juega, ¿no? Imaginaros la importancia que tienen los espacios, ¿eh? Y os he puesto un ejemplo muy exagerado a nivel deportivo, pero para que entendáis que lo que hacéis en vuestros colegios y en esos espacios crean experiencias fundamentales en vuestros alumnos y en vuestros profesores. Agradables, desagradables, neutras o de más o menos intensidad, ¿no? ¿Qué tiene que también ser un espacio con sentido? Pues que refleje la propuesta educativa. Los espacios tendrían que ser una plasmación de vuestra forma de educar, de vuestras propuestas pedagógicas, de qué metodologías usáis, de cómo atendéis a la diversidad a vuestros alumnos, de cómo personalizáis el aprendizaje. ¿Cómo enseñáis? En vuestro colegio, diferente del colegio que está 4 manzanas más allá. Porque el currículum es el mismo para vuestro colegio que para el que está 4 manzanas más allá. En cambio, la identidad y la manera de hacerlo y que los espacios lo reflejen, eso depende de vosotros y de vosotras, ¿no? Un espacio para que sea con sentido y no sin sentido, tiene que ser cada vez más versátil, flexible y diverso. Que en ese mismo espacio se permita diferentes formas de trabajo y de relación con los alumnos y con el aprendizaje, y donde se puedan utilizar diferentes metodologías. Que no el espacio me condicione a lo que yo tengo que hacer. Pondré otro ejemplo también muy evidente. Yo he sido coordinador de pastoral muchos años en un colegio y teníamos una capilla con unos bancos de madera que en su tiempo habían costado mucho dinero. Y no me dejaban mover los bancos. Y a mí, ese no dejarme mover los bancos me condicionaba el tipo de celebración que quería hacer yo en esa capilla, ¿no? Por tanto, si actualizáramos esa capilla, yo pondría un elemento que se pudiera mover, que fueran bancos, pero cuando me interesara los pudiera mover, fueran más ligeros y versátiles y flexibles, ¿no? Y si esto lo llevamos al aula, pues eso, que cada vez el material, el mobiliario y esos espacios nos permita flexibilidad, diversidad y versatilidad, ¿no? Porque las formas de trabajar van cambiando y van a cambiar, ¿no? Y cada vez hemos visto más cómo los espacios tienen que ser versátiles. Y esto también lo hemos visto en la pandemia. De golpe, nuestros comedores se convirtieron en gimnasios, en oficinas, en comedores, se convirtieron en todos. Fueron espacios versátiles, ¿no? Cada vez hay menos espacio de un solo uso.
porque se busca esta versatilidad, flexibilidad y uso diverso. También tiene que ser alegre, luminoso y ventilado, ¿no? La importancia de la luz. Se ha demostrado, la neurociencia, la neuroeducación nos está diciendo la importancia de la luz natural como favorecedor del aprendizaje, ¿no? También con la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de la ventilación, ¿no? La renovación del aire. Bueno, por tanto, y que exprese alegría, que no sean espacios neutros o grises, ¿no? Yo a veces entro en colegios que parecen un hospital o un centro de atención primaria. Y dices, ¿estoy en un colegio o dónde estoy, no? Bueno, pues esa alegría de educar que se transmita, ¿no? Y que los alumnos y los niños y los profes tengan ganas de entrar en ese espacio, por lo que se hace y por lo que viven, pero también por las facilidades, luminosidad, alegría y ventilación que ofrece ese espacio, ¿no? Y cada vez más, pues, el cuidado del planeta, ¿no? Que sea sostenible y ecológico. Si tengo que cambiar las luces, pues intentar pues, poner luces de bajo consumo. Materiales reciclables, la madera, que los espacios, y en la medida que podamos también, plantas, ¿no? Que haya la naturaleza dentro del colegio, ¿no? Y tener en cuenta como, pues eso, materiales reciclables y la eficiencia energética en la medida de que sea posible, ¿no? Y sobre todo, y lo he dejado para el final, y no porque sea el menos importante, sino el más importante, basado en la persona, ¿no? En esos niños y en esas niñas que van cambiando sus necesidades, su manera de aprender, y en esos profesores que también se pasan muchas horas, ¿no? Y que esos espacios respeten esa diversidad física, intelectual, de creencias, de valores de nuestros niños y nuestras niñas, y que potencie al máximo su bienestar, estar bien para bien ser y crecer por dentro también como persona y en aprendizaje, ¿no? Por tanto, esta sería la pregunta, ¿no? ¿Este espacio está basado en los usuarios, niños y niñas, y en su bienestar? ¿O está pensado según otro criterio, no? Y esto sería unos criterios, ¿no? Que podrían marcar esa reflexión para que no sean espacios sin sentido, ¿no? Pues si está basado en la persona, si expresa emociones, es alegre, es flexible, adaptable, confortable, conectividad con el mundo y también personalización, ¿no? Pues si es un aula de secundaria, que se note que ahí van a entrar y entran alumnos de secundaria, ¿no? O de infantil. Las profes de infantil decoran mucho las clases y luego a medida que vamos subiendo cada vez menos, ¿no? Por tanto, esa personalización de pasillos, de clase, de entrada. Y si para nosotros también el orden y la organización es un valor, pues que esos espacios haya elementos de clasificación o de almacenaje para poder tener un cierto orden y una cierta organización, ¿no? Que sean seguros y que busquen el bienestar personal y esa sostenibilidad ecológica que os he comentado, ¿no? Y al final, para que estos alumnos, vuestros alumnos, que se van a pasar muchos años en vuestros colegios, tengan ese buen recuerdo espacial, metodológico y de identidad de vuestros centros, ¿no? Y que utilizando esos espacios, pues sean niños y niñas felices, ¿no? Y así a grandes rasgos también podríamos hablar de diferentes dimensiones, ¿no? Si nos tenemos que plantear una transformación de espacios, tendríamos que ver esa dimensión pedagógica a nivel de modelo y metodologías, esa dimensión ambiental de respeto y sostenibilidad, y esta nueva dimensión que ha entrado, ya lleva tiempo también en los colegios, cómo integramos el tema de pantallas, digital, qué uso hacemos, cómo lo hacemos, en qué momento, ¿no? Y tenemos un proyecto hecho con mucho cariño, mucho cuidado y muy estudiado, muy trabajado, que es un ejemplo, podría ser esta propuesta que hacemos de aulas STEAM, ¿no? Que, como os decía, la LOMLOE ha incorporado esta competencia STEAM, ¿no? Como un elemento clave en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y en este espacio tendría que pasar, o metodológicamente, o propuesta de los docentes para los alumnos, proyectos donde pudieran fabricar,
evaluar, establecer prototipos, modelos y adaptarse a este mundo cada vez más incierto y más complejo, ¿no? Para generar de forma cooperativamente un producto creativo con un objetivo concreto, ¿no? Y que todo el grupo participe, ¿no? Y por eso hemos pensado estas aulas para que esto pueda ocurrir, ¿no? Y además tenemos detrás la LOMLOE, que habla de esta competencia STEAM, y en esta aula, ¿no?, lo que pretendemos es potenciar que el alumno se convierta en agente transformador de su entorno y se comprometa, ¿eh?, y que sea responsable. También alcanzar una igualdad efectiva y romper la brecha de género en el mundo tecnológico desde un planteamiento inclusivo y no sexista. Y también modificar esos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, donde el planteamiento multidisciplinar implica que el docente coja un rol de guía y de orientador y no un rol de protagonista en el que sabe el conocimiento y lo traspasa a sus alumnos, ¿no? Y ahora ya le paso la palabra a Sheila para que os explique en concreto esta propuesta y otras propuestas que hacemos desde Espacio Consentidos. Sheila, te paso la palabra. Perfecto. Buenas tardes, buenas tardes. Soy Sheila Sim, formo parte del equipo de diseño de Espacios con Sentido y os voy a centrarme en explicaros qué ofrecemos, cómo trabajamos y os voy a enseñar una serie de obras realizadas para que podáis ver cómo hemos diseñado ese tipo de espacios que ya os ha adelantado mi compañero Josep Marí. En esta primera imagen vemos una infografía de la propuesta de prototipo de aula STEAM que hemos diseñado para ofrecer desde Fundación Edelvives. Con esta imagen quiero transmitiros que nuestro objetivo no es solo crear espacios bonitos, sino también impulsar la transformación y el cambio. Diseñamos espacios adaptados a las nuevas metodologías de enseñanza que faciliten el aprendizaje mediante la tecnología. ¿Puedes pasar, por favor, José María? ¿Cuáles son nuestros servicios? Por un lado, ofrecemos un asesoramiento y una formación. Asesoramiento al equipo directivo y también formación en cualquier tipo de tema relacionado con la transformación de los espacios. Contamos con formadores internos y externos para poder formar al profesorado. También contamos con publicaciones CAF relacionadas con la transformación de espacios, como neuroarquitectura, como la transformación dentro del espacio educativo, de Ana Monviedro o de Ciro López. Además de ese asesoramiento, intervenimos en el diseño, realizamos el proyecto de diseño para llevar a cabo esa transformación. Y, por supuesto, si el colegio lo decide, participamos en la ejecución, en la realización de la obra. Cuando puedas pasar, Josep María. ¿Cuál es nuestro proceso de trabajo? Cuando un colegio contacta con nosotros porque decide realizar una transformación, lo que hacemos es visitar el centro con el fin de comprender las necesidades del equipo docente y para conocer las instalaciones. Es importantísimo para nosotros saber quiénes sois y cómo educáis, para que el espacio sea un reflejo de esa identidad del centro y ese proyecto educativo que tiene el colegio en concreto. Una vez visitado el centro, pasamos a hacer un análisis inicial, un dossier donde reflejamos ese análisis del espacio a transformar y ofrecemos una propuesta económica para hacer el proyecto de diseño. Si el colegio decide aceptar esa propuesta económica de diseño, comenzamos con el anteproyecto. Pasa cuando pueda, Josep María. Ahí. En esta fase de anteproyecto realizamos un diseño del concepto, una propuesta conceptual. Mostrado ese anteproyecto, pasamos a un proceso de participación en el cual aterrizamos esa idea conceptual a las necesidades reales de cada centro. En este punto, siempre que sea posible, proponemos a los colegios una co-creación o un codiseño, hacer partícipes a toda la comunidad educativa de ese proceso de diseño, tanto a las familias, a los padres como a los alumnos, que opinen, que den su opinión y que aporten en esa transformación en concreto. Una vez pasado este proceso de participación, redactamos el proyecto de diseño, que es un dossier donde contiene planos, texto con la explicación para que se pueda llevar a cabo esa obra o esa reforma o esa transformación completa. La tipología es variada y siempre acompañamos este proyecto con una medición valorada de cuánto cuesta esa obra por uno de nuestros contratistas colaboradores.
una vez realizado el proyecto, si el colegio lo decide, intervenimos en la ejecución de la obra. Ofrecemos contratistas para ejecutar la obra en sí. Es importante tener en cuenta que los colegios, ya lo sabéis, tenemos un tiempo muy acotado para realizar esa obra. Es en verano, julio y agosto y bueno, algún día de junio. Entonces, es importante contar con un equipo que os asegure o que os garantice la no variación de tiempos, en que podamos llegar a septiembre y que el espacio esté totalmente terminado. Entonces, nosotros desde Espacios con Sentido hacemos un seguimiento exhaustivo para garantizar que no haya variaciones ni en el tiempo ni tampoco a nivel económico. El presupuesto que pactamos inicialmente es el que llega al final, a no ser que se decida hacer algún cambio, pero garantizamos esa no variación. Y ya por último, una vez ejecutada la obra, realizamos una evaluación de resultados. Vemos cómo esta transformación ha influido en el funcionamiento del colegio. Pasa cuando puedas. Josep María. Vale, aquí hablamos de la enseñanza STEAM. ¿Cómo debe ser ese espacio, esa aula del futuro, aula STEAM, zona maker, para adaptarnos a estas nuevas metodologías y al uso de la tecnología? En la parte de la izquierda veis una imagen bastante antigua, otra no tanto, de un espacio o un aula convencional, con una distribución jerárquica, todos los alumnos mirando hacia el encerado, hacia el profesor. Como veis, claramente estos espacios no se adaptan a las nuevas metodologías activas y la propuesta tecnológica que se utiliza actualmente en las aulas. En la parte de la derecha veis la propuesta de prototipo de aula STEAM que hemos diseñado. En este caso es un espacio mínimo, son 60 metros cuadrados y creemos que en este espacio mínimo se puede implementar esta forma de enseñanza STEAM. Como veis, proponemos un entorno de aprendizaje que favorezca el trabajo en equipo, facilite la incorporación de herramientas digitales a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando puedas, pasa, Josep María. Características STEAM. Bueno, pues por un lado nos permite cambiar el entorno de aprendizaje y motivar al alumnado y también al profesorado. Favorece el abordaje transversal del conocimiento, otorga protagonismo a las tecnologías e invita al alumno a pensar, a crear y a compartir de una forma natural y cómoda. Es polivalente, es un espacio polivalente y versátil, permite poner en práctica diversas metodologías y es apta para estudiantes de todas las edades. Pasa cuando puedas. A nivel espacial, ¿cómo debe ser un aula STEAM? Un aula STEAM es un contenedor fundamental para el desarrollo de esta competencia. Surge con el objetivo de atender a todas las características STEAM para que el desarrollo del proceso de aprendizaje sea óptimo. Estas características van más allá de las aulas STEAM. Podemos crear un aula STEAM, pero también podemos crear otros espacios que tienen mucho que ver con este tipo de enseñanza STEAM, que luego vamos a ver y os voy a enseñar. Y por último, además del aula STEAM, no debe ser la repetición de un prototipo, no tiene sentido repetir siempre ese prototipo. Nosotros lo hemos diseñado, pero por supuesto nos adaptamos a las necesidades reales de cada colegio y de cada espacio. Pasa cuando puedas. Vale, aquí vemos en planta la propuesta de prototipo de aula STEAM para un aula mínima de 60 metros cuadrados. Proponemos una zonificación. Está dividido el espacio en 4 zonas. Por supuesto, si un colegio tiene un aula de 100, 120 metros cuadrados, muchísimo mejor. Pero con 60 metros cuadrados creemos que se puede implementar este tipo de distribución. Proponemos 4 zonas. En la parte de abajo, sombreada en verde, vemos el espacio siente, donde se piensa, donde se descubre. Es una zona de reflexión y presentación de contenidos iniciales, sin manipulación. En este espacio pues, proponemos un mobiliario tipo puff, que sea versátil, que se pueda mover fácilmente para crear diferentes configuraciones. En la zona sombreada en naranja es la zona imagina, diseña o innova. Es una zona para poner en marcha la creatividad. En este tipo de espacios pues, planteamos mesas con ruedas plegables, abatibles. En este caso planteamos unas mesas rectangulares que funcionan muy bien para impartir la robótica. También planteamos las mesas tipo Quexito para funcionar como trabajo colaborativo, también para funcionar como una clase magistral de forma individual. Las sillas, por supuesto, van con ruedas, son apilables, se pueden mover por todo el espacio y se pueden fácilmente apilar y almacenar para tener todo un espacio completamente diáfano. Importante también el tema del almacenamiento, contar con espacio de almacenaje para poder
almacenar cualquier tipo de producto o de material, de robótica, STEAM, etcétera. Siempre que sea posible, realizamos proyectos de armarios o de diseño de almacenaje a medida, pero si no es posible, contamos con proveedores con precios muy competitivos. La tercera zona es la zona actúa o crea o desarrolla. Aquí planteamos un tipo de mobiliario con mesas altas, con taburetes con ruedas para el trabajo de forma individual. Importante tener en cuenta el tema de las tomas eléctricas, del acceso de tomas de datos. Es importante el acceso a la tecnología. Tenemos que dotar al espacio de conectividad. Sí que tenemos que tener una buena señal wifi, pero también tener suficientes tomas para que cada alumno conecte su dispositivo o conectar la impresora 3D o cualquier elemento digital que necesitemos en el aula. Y ya por último, la cuarta zona, sombreada en rosa, es la zona comparte, donde se presenta, donde se debate. Aquí planteamos unas gradas con ruedas que además tienen espacio de almacenaje, se plantea también un panel táctil y comentaros también que en todo el espacio, en toda la superficie, en las paredes, la planteamos como espacio rotulable, para que en cada rincón los alumnos puedan hacer un croquis o desarrollar un proyecto de forma individual o colectiva, pero toda la superficie es una superficie rotulable. Pasa cuando puedas, José María. Pero os comentaba, además del aula STEAM en concreto, también hay otra tipología de espacios que cumplen con estas características. Por ejemplo, vamos a ver la sala de profesores. En este caso, este tipo de espacios pues tienen que ser sobre todo cómodos, que inviten al diálogo o que permitan distintas formas de trabajo. Pasa cuando puedas. Y aquí os enseño un proyecto realizado, es la sala de profesores del Colegio San José del Parque. En este caso, en la parte de la izquierda veis el estado actual, que como veis era un espacio pues, bastante oscuro, con poca iluminación artificial y bueno, bastante desactualizado, muy cuidado, pero desactualizado. En la parte de la derecha veis el espacio transformado. Como veis, un espacio muy luminoso, está naturalizado, veis presencia de la naturaleza. No es naturaleza real, pero sí que hay superficies que evocan esa materialidad o esos materiales naturales que hacen que te sientas cómodo. La presencia de materiales como la madera. Importante también el tema de la identidad, ese logo, en este caso del Colegio Marista, retroiluminado, que enfatiza la imagen de ese colegio. Cuando pasa, por favor, José María. Y bueno, aquí vemos un pequeño detalle de la distribución en planta y bueno, pequeños rincones creados. Como veis, pues planteamos mobiliario muy versátil, creamos un rincón de sofás para que los profesores tengan su rincón para estar cómodos, para descansar, también mesas altas, todo mobiliario versátil, flexible, en el que se puedan realizar diferentes actividades y sobre todo también mesas para trabajar en colaborativo. Todo muy ordenado, con espacios de almacenaje para no reproducir esa imagen que hemos visto anteriormente de espacio saturado de elementos y de materiales que hacen que no trabajemos cómodos. Pasa cuando puedas. Esta es otra de las tipologías que os quiero enseñar y es un aula audiovisual. La creación audiovisual como parte esencial de la nueva educación. Los espacios dedicados al audiovisual pueden estar incorporados dentro del aula STEAM o en espacios independientes. En este caso, este colegio en concreto, Pasa cuando puedas, es el Colegio Cantizal, decidió hacer un espacio para colocar un espacio de televisión, un plató de televisión y también una zona de radio. Colocamos o diseñamos un espacio completamente diáfano para ese plato de televisión y luego un espacio más acotado, completamente aislado a nivel acústico para colocar la radio. Por supuesto que si tenemos un aula de 100-120 metros cuadrados, este espacio puede estar integrado dentro del aula STEAM. Pasa cuando puedas. Esta es otra tipología que vamos a ver y son las bibliotecas, que son espacios híbridos. Realmente ahora las bibliotecas dejan de utilizarse de manera tradicional y pasan a ser espacios híbridos que incorporan tecnología, que se adaptan a la edad de los usuarios y que acogen diversas actividades. En la imagen estamos viendo la biblioteca del Colegio Miramadrid y abajo la del San José del Parque.
Pasa cuando puedas, Josep María. Y este es un detalle del proyecto que realizamos para el Colegio Miramadrid. En este caso, desarrollamos un proyecto de biblioteca o de espacio polivalente. En la parte de la izquierda veis esa planta con esa propuesta, que había pues, diferentes zonas de gradas para la lectura de forma individual, y luego todo un espacio diáfano con espacio de mesas para trabajar en colaborativo y en grupo. En la parte de arriba veis esa infografía y las mesas diseñadas a medidas para trabajar en colaborativo. También la presencia de la naturaleza es importantísimo. Está comprobado científicamente que el contacto con la naturaleza favorece el aprendizaje del alumno. Pasa cuando pueda, Josep María, y este es un detalle, del mobiliario que diseñamos específicamente para este colegio y son las casitas móviles. Había un total de 4 casitas con ruedas que se pueden mover por todo el espacio para configurar diferentes rincones. Comentaros que este espacio, antes de la transformación, apenas lo utilizaban y a raíz de esta transformación, el propio colegio ha tenido que inventarse o que implementar una aplicación para que los alumnos se apunten y puedan reservar su horario para acceder y para estar en la biblioteca porque está muy solicitado. Para nosotros nos agrada mucho saber que nuestra transformación ha influido positivamente en el uso y en la implementación del espacio, que en este caso era una biblioteca. Pasa cuando puedas. Vale, y por último vamos a analizar las zonas de infantil, que son espacios para descubrir, para crecer y para ser felices. En este caso, estas nuevas zonas de infantil se plantean como espacios a medida para los niños. Se trata de compartir y respetar los procesos de cada niño, despertando la curiosidad. También comentaros que la mayoría de colegios comienzan a transformar los espacios con la zona de infantil. Al fin y al cabo es una carta de presentación. Las familias cuando eligen un colegio comienzan normalmente con las aulas de infantil, con lo cual es importante que analicemos todos los espacios a transformar y que decidamos qué prioridades, qué espacios son necesarios y en este caso el tema de la zona de infantil, de la transformación, es importante pues porque los niños se inician en esta etapa y es nuestra carta de presentación. Es la imagen del colegio, es la primera imagen de espacio, a nivel de espacios. Pasa cuando puedas. Este es el primer proyecto que os quiero enseñar, que es el pasillo de infantil del Colegio Santa Isabel de Madrid. En este caso, el lema del proyecto era Imagina un pasillo. En la parte de la izquierda veis una axonometría, era un pasillo muy alargado, muy estrecho, no he incluido fotos del estado actual, pero era muy lúgubre, con muy poca iluminación, en el cual los alumnos entraban en el colegio y hacían cola para acceder a las diferentes clases. Entonces, el colegio nos pidió que diéramos un cambio importante a este espacio porque los alumnos pasaban mucho tiempo en él. Lo que hicimos es sectorizar, hacer diferentes secuencias de espacios a nivel textura, colores, primero para evitar esa imagen de espacio tan alargado y tan desproporcionado. Y por otro lado, pues bueno, tratamos el tema de las pedagogías activas, de la secuencia de espacios. Unos combinaban zonas dinámicas y otras zonas más estáticas en las cuales los alumnos deben interactuar con el espacio. En la parte de abajo vemos unas notas musicales, un pentagrama y los alumnos interactúan con las notas musicales. Está basado en los espacios multisensoriales, que este es otro proyecto que también estamos implementando, el tema de la multisensorialidad. Pasa cuando puedas, y aquí es otro detalle de ese pasillo en el que se ve esa secuencia de espacios. Es un espacio muy alargado, pero secuenciándolo evitamos esa vista tan alargada y tan poco proporcionada de ese espacio. Pasa cuando puedas. Y ya por último os enseño las aulas de infantil, un proyecto que me he realizado el pasado verano en el Colegio Madrigal. En este caso, el diseño del aula implementaba las pedagogías activas, como pueden ser el aprendizaje basado en proyectos, Montessori o Reggio Emilia. En este caso en concreto se trataba también la pedagogía de la luz, creando diferentes espacios y rincones para la estimulación a través de la luz y del color. En la parte de la izquierda vemos el antes y en la parte de la derecha vemos una imagen del acceso, de la zona de comunicación y de pasillos y en la parte de abajo un detalle de las aulas de P3. Son 3 aulas en
en total que se conectan entre sí mediante tabiques móviles. De esta manera conseguimos espacios funcionales y muy flexibles. Pueden funcionar las aulas de forma individual, pero también podemos abrir esos tabiques móviles para conectar los espacios y conseguir un espacio diáfano mucho más grande, con mucho mayor volumen, para realizar cualquier otro tipo de actividad grupal. Y este es otro detalle, otra imagen, donde vemos el tema de la multisensorialidad. Al fondo vemos ese cubículo, esa pequeña casita en la que se proyectan luces de diferentes colores y además toda esa superficie es rotulable. Tiene un acabado de pizarra veleda para que los alumnos puedan rotular y dibujar en la pared y en toda la superficie de todo el aula. También vemos el mobiliario flexible, versátil, ese modelo de mesa se pueden apilar, se pueden abatir para que funcionen en el aula o se puedan almacenar y conseguir un espacio completamente diáfano. Y con este proyecto termino la exposición. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis a nivel de los proyectos que os hemos explicado o de los conceptos de transformación de espacios, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Sheila. La verdad Gracias. que además de todo este contenido que en parte es teórico, pero que en realidad es práctico porque las imágenes que habéis visto son de transformaciones de espacios que hemos realizado a través de espacios con sentido, pues aparte de eso sí que quería remarcar la idea de que esta propuesta y este acuerdo que hemos suscrito con Escolas Católicas Galicia es, como ya apuntaba Josep María, una propuesta integral, una propuesta 360 grados, porque no implica solo decir, oye, quiero hacer una reforma y viene alguien, un arquitecto, y me hace el diseño, o viene y me ejecuta la obra, o me venden los dispositivos. No, estamos hablando de un acompañamiento que implica asesoramiento, que implica formación, que implica que os sintáis acompañados a lo largo de todo el proceso. Cuando digo todo el proceso, no hablo solo de un proceso de reforma o de modificación del mobiliario, de sustitución, no. Hablo, por ejemplo, de si se decide, oye, mira, es que necesitamos incorporar el trabajo, el estudio de las competencias STEAM y queremos hacerlo a través de robótica o de electrónica o de un proyecto con una impresora 3D. Pues ahí nosotros, digamos que no solo facilitamos el acceso a ese equipamiento necesario al proyecto pedagógico, sino también y ese asesoramiento profesional para sacarle el máximo partido, para saber elegir cuál es el proyecto mejor que se adapta a las necesidades de cada centro, a su línea pedagógica, al objetivo que quiera alcanzar, al perfil de salida, ¿no?, que se ha marcado a nivel institucional. Entonces, desde ya pues nos ponemos a vuestra disposición para resolver dudas hoy o más adelante, si quisierais, pues oye, al margen de este webinar que está siendo muy puntual y que está cumpliendo el horario previsto, pues quisierais eso, profundizar en cualquier tema, pues nos tenéis a vuestra disposición. Se han quedado... Yo creo que ha sido una explicación muy interesante y a todos los que trabajamos en centros, ¿no? Siempre pues te gusta ver todas las posibilidades, ¿no?, que hay de integrar lo que es tanto el espacio como la metodología, ¿no?, todo lo que estás y que todo funcione, ¿no? Y como decía Josep al principio, que el espacio educa, ¿no?, y es cierto. Y así lo debemos ver. Y nuestros colegios, bueno, vamos haciendo lo que se puede porque tampoco, yo creo que muchas veces tenemos el espacio, pero normalmente el presupuesto no lo hay, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco. Y bueno, sabemos que estáis ahí. Yo creo que es una buena opción. Así que yo animo a los centros pues a que hablen con vosotros y agradecemos a los tres, ¿no?, tanto a Sheila como a Josep como a María Ángeles, pues vuestra explicación y vuestra propuesta. Muchas gracias, Juana. Con esto que dices, quiero comentar también que obviamente cuando se hace una presentación se escogen las fotos de espacios que son impactantes, pero nosotros asesoramos
y equipamos cualquier tipo de espacio. A veces me dicen, no, es que no tengo sitio para un aula multisensorial y sé que ahora todo el tema multisensorial es importante, pues creamos rincones multisensoriales en las aulas de infantil o facilitamos un carro con material multisensorial que pueda ir de aula en aula. El presupuesto no debería ser un problema para adaptar los espacios y para modernizarlos y reformarlos. No solo porque además dentro de la propuesta existe la posibilidad de tramitar financiación, sino porque en realidad a veces con pequeñas cosas, con pequeños cambios se producen grandes transformaciones, ¿no? Entonces, yo invitaría a no limitar las consultas por el hecho del presupuesto o de la falta de espacio, que son dos de esas limitaciones que nos dicen siempre. Es que yo no tengo para hacer un aula STEAM, es que yo no tengo para hacer un aula multisensorial o no tengo para hacer una biblioteca. Bueno, pues hay a veces espacios polivalentes o sacamos oro de donde parece que no hay nada, como un pasillo que enseñaba Sheila, ¿no? O un espacio que antes estaba muerto o era un trastero y de repente con unas gradas de césped se convierte en un lugar maravilloso para trabajar con los niños fuera del aula o para recibir a las familias y tener tutorías mucho más cercanas y más amables. Así que nada, solo esa invitación a no dejaros limitar por esos condicionantes. No sé si hay alguna pregunta o damos ya por terminado el webinar y mandaremos en estos días, ¿verdad, Juana? Información más detallada para que pueda también consultarse tanto el contenido de este webinar como lo que incluye esta propuesta que ha sido la base del acuerdo. Eso, os mandaremos también pues, los contactos por si tenéis que poneros pues, al habla con alguno de ellos y bueno, pues que ahí os queda la información y os agradecemos también que hayáis estado aquí escuchando y que esperamos que os haya parecido provechoso. Ahora, pues que disfrutéis del resto de la tarde. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenas tardes.